de la oración. Una oración de fe. La Biblia dice que el Señor escucha la oración del justo. Dios es un Dios de misericordia y su justicia es a través de Cristo. Bien, vamos, yo quiero que busquen en su Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y veamos, porque hay personas que en la actualidad dicen, bueno, ya, ¿y para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregarme? Si yo no necesito ahora congregarme, las iglesias son un desastre, no hay, lo que se predica no se vive, y se olvidan lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que el pastor lo ha predicado muchísimo, acerca de 7 iglesias que la buscó el Señor como modelo para darnos cuenta que en los últimos días, pueblo, preste atención, en los últimos días muchos usarán los púlpitos, usarán lugares donde a muchos engañarán. Entonces usted que tiene que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es que le va a revelar si realmente lo que se predica se vive y se acompaña con el testimonio. ¿Por qué quiero decir esto? Porque de donde voy a hablar no era muy común encontrar una iglesia con ese modelo de gente que tengan ese estilo de obediencia. Digo estilo de obediencia porque no todo el mundo está dispuesto a recibir y ser enseñable, y más en esta sociedad. El ser enseñable es un ejercicio, incluyendo los padres que levantan hijos y que tienen que ir formando, y saben que algunos que son más tercos que otros, enseñarle lo importante que es mantener la obediencia. Digo esto por la admiración de quien escribe la carta. La escribe Pablo junto a Silvano y a Timoteo, y él estaba sorprendido de cómo él fue a ellos, le enseñó la escritura, y él no tuvo que volver, él no tuvo que insistir, sino que la enseñanza que le dio acerca de Cristo, ellos lo que hicieron fue que expandieron el evangelio por toda la región de Macedonia, y al expandirla por toda Macedonia alcanzaron a más personas, no solamente de los que estaban en Tesalónica, sino que todas esas comunidades próximas, que eran muchísimas, ellos la alcanzaron con su comportamiento de convertir la evangelización en su propósito de vida. ¿Usted sabe lo que es encontrar el propósito de vida? ¿Qué sería encontrar el propósito de vida? Sí, yo he tenido jóvenes, a propósito de nuestros jóvenes, tenemos 16 jóvenes de nuestra iglesia en un retiro espiritual. En un retiro donde de que llegan le quitan los celulares y todo, y es en un tiempo de solitud, la gloria de Dios. Y ahí Dios hará cosas que a veces ni los padres podrán hacer, la gloria del Señor. Y gracias a la iglesia Emanuel que nos da la oportunidad que nuestros jóvenes puedan estar ahí presentes. Por eso usted no lo ve acá. Pero veamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que a Pablo le llamó la atención? ¿Por qué esta iglesia se comportaba distinta a los demás? ¿Qué es lo que te mueves a encontrar un propósito de vida? Y volvemos, ¿qué es un propósito de vida? Es encontrar algo que te llene todos los espacios que hay en el corazón y que no te deje absolutamente ni un 1% vacío. ¿Sabe qué quiere decir un propósito de vida? Que aún tú estás en unas vacaciones disfrutando, y aún en ese lugar Dios te va a colocar a alguien que tú puedas anunciarle el evangelio
de las buenas nuevas de salvación. Encontrar el propósito de vida es no avergonzarse del evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios. El evangelio es un estilo de vida que el Señor demanda de hombres y mujeres nacidos de nuevo, que Él está dispuesto que en su nombre podamos llegar. Y cuando hay un lugar donde tú llegas, si hay guerra, si tú sientes que en ese ambiente de ese hogar se están matando, wow, llegué a la casa de la tía y el tío y es peleando, se están tratando mal, se están ofendiendo, malas palabras, tú llegas y llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el trabajo hay problemas, pero desde que tú llegas, es como que llega a alguien, ¿tú sabes qué? Con la presencia del Espíritu de Cristo. Marca la diferencia, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué esta iglesia encontró el propósito de vida? ¿Por qué fue que ellos se animaron? Bueno, podemos leer versículos anteriores. Primera de Tesalonicenses, en el versículo 2 dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué se le parece eso? ¿No les recuerda cuando Pablo le habló a los corintios, que le habló acerca de la fe? ¿Le habló de qué más? De la esperanza y de qué más, y del amor. Y dice, y por todo el amor, porque el amor marca la diferencia. Cuando tú amas, tú cubres a tu hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? No descubra el secreto ajeno. ¿Sabe qué dice la Escritura? Cuidado con lo que tú y yo podemos decir. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia. Esto no es, se le predica a todos, pero la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice la Escritura, mira, vendrán muchos en mi nombre y dirán que son ellos, y muchos sanarán enfermos. Por eso es que una cosa son los dones y otra cosa es vivir bajo el fruto del Espíritu de Cristo. Cuando el fruto del Espíritu de Cristo está con uno, se marca la diferencia. Y ese es el saludo. Esa es diríamos que Pablo está sorprendido de que encuentra una iglesia diferente a la de Corintio, que ahí se vivía, era un chisme. Y alguien le quitó el marido a otra, el otro le hizo esto, alguien que tenía más dinero llegaba con lobster y llegaba con unas buenas comidas de seafood, y otros que apenas llegaban con un pancito. Eso provocaba muchísimo problema. Y Pablo dijo, hey, espérense, eso no es evangelio. Por eso es que aquí vemos que Pablo admira que esta iglesia de Tesalónica tenían un buen ejemplo. Y ese buen ejemplo hoy nos dice a nosotros que el Señor no les asignó a los ángeles predicar las buenas nuevas. Él podía hacerlo. Él es Dios. ¿Por qué no se le dio esa oportunidad a los ángeles? Porque el Señor decidió que gente común, gente ordinaria, como tú y yo, que de lo que Él nos ha dado, tú y yo podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y entonces, ¿qué dice? En el versículo 6 de ahí mismo, de Primera de Tesalonicenses 1, dice: y vosotros vinisteis a ser
imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, él reconoce que no fue solo por palabras, que ellos no se quedaron solamente en su comunidad, sino que el testimonio de ellos corrió por toda la provincia de Macedonia. Y el testimonio era que ellos eran buenos imitadores del Señor Jesucristo. Hay personas que dicen: yo no tengo que ver, a mí no me importa lo que diga el hombre, yo no vivo para el hombre porque yo vivo para Dios. Pero llegó un momento que Pablo dice: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Muchas veces nosotros creemos que la imitación, es lindo. Sí, al Dios que tú dices, bueno, Dios es espíritu, yo lo voy a imitar a Él. Soy la imagen de Cristo, y realmente soy la imagen de Cristo. Y realmente los que me están predicando el evangelio lo viven con sus vidas. Yo puedo analizar cómo viven su vida, cuál es su rutina. Realmente son hombres y mujeres de Dios. Y eso realmente le llamó la atención a Pablo, porque recibir la escritura en medio de gran tribulación significa que tú podías quedarte amargado toda la vida. Significa que el problema, tú puedes hacerle una casita y acomodar la casita. ¿Sabe que hay gente que acomodan a su problema y le dice: yo te voy a hacer esta mansión y yo voy a ir a visitar esa mansión diario porque ese es mi problema? Pero aquí lo que dice es que recibieron la palabra en medio de gran tribulación y ellos no perdieron lo que cualquiera de nosotros puede perder cuando nos llegan los problemas. Ponemos una cara y esa cara no la cambiamos. Nos convertimos en tosco, nos convertimos en personas a veces salvajes, perdimos nuestros extremos, perdemos también el control. Pero ¿y qué pasó con esta comunidad? Ellos recibieron con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor a través de la Escritura a cada uno de nosotros? Que si tú en este momento te encuentras por grandes pruebas, cuidado, si tú vas a perder el gozo de la salvación. Wow, que tú sabes que tienes una situación adversa y puedes llegar a tu casa y servir la comida a tu familia como una forma de adorar a Dios, como una forma, con una sonrisa, aunque tú sabes que hay circunstancias que te duelen. Pero ¿dónde va a ser tu énfasis? ¿En el gozo o en el problema? No está diciendo que ellos no tenían problema. Entonces, ¿qué dice? De tal manera que ustedes han sido un ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar la fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Yo no sé si tú y yo estamos impactando a otra gente, o estamos impactando a nuestra familia, o estamos impactando a alguien que usted vio que no lo ve en estos días acá, y quizás está un poquito descarriado y quizás está desanimado. ¿Cuál es nuestra posición? Realmente aquí que vemos, bueno, yo estaba pensando, analizando que hay que revisar lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 16, y yo quiero que preste atención, porque si a un joven tú le das un consejo hoy y vuelve y le da ese consejo en una semana,
y vuelve y se lo da en 3 semanas, después te dice, ¿y es que tú me quieres controlar? Tú me estás controlando. Espérate, esa es mi decisión, esta es mi vida, no es la tuya. Oh, tú viviste la tuya y ahora quieres vivir la mía. Esa es la juventud de hoy. Si el papá y mamá que están criando no le bajan esos ímpetus cuando son pequeños, tú no esperes que cuando sea grande se va a enderezar ese muchacho. Eso va a ser complicado. Y yo le voy a hablar ahora. Yo le voy a hablar porque le voy a hablar por la palabra que dice en Hechos 16, que un poco como que eso me estremece, porque dice después, Hechos 16, en el versículo del 1 en adelante, iglesia, preste atención, que es alimento de Dios, no son palabras de hombre. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Era un jovencito. Pablo se iba a llevar, era un jovencito de misión, hijo de una persona que no era judía, su papá era griego. Los griegos no tenían que circuncidarse, entiendan, pueblo. La influencia de un papá en un hijo, dígame, ¿es pequeña o es grande? ¿Es pequeña o es grande? Un padre tiene influencia, pero la mamá era judía. ¿Y qué decide? Y yo me pregunto, pero si hoy me toca a mí decirle a un joven, acompáñame a la misión que voy a Cuba, que acostumbro a ir, muchas veces, pero yo quiero esto y esto y esto. Dice, hey, espérate, no, eso no es así, yo no voy mejor. Porque ¿qué es lo que te está enseñando la Escritura? Te está enseñando principios de sometimiento. Vuelvo y digo, uno de los problemas que hay en el mundo es la falta de respetar a la autoridad. Ya no se respetan la autoridad. Pero aquí nosotros vemos Pablo, ¿cómo lo hizo? ¿Y qué haría el padre? ¿Y tú me vas a circuncidar a ese muchacho? Espérate, yo soy griego, yo no creo en eso. Te das cuenta que todo va concatenado para entender que el ejemplo de Timoteo dice que él daba buen testimonio de Cristo. Y al dar buen testimonio de Cristo, ¿qué tú puedes entender? Cuando damos un buen testimonio, entonces veamos que Dios no le puede estar encomendando el evangelio a una persona que no da testimonio. No importa que tenga 40 años y 50 años, que diga que es creyente. No puede ser que caliente una silla o sea un anciano de la iglesia. Si no hay testimonio, esto se cae. De tal forma que usted puede ir conmigo a 2 de Timoteo para tú poder entender las palabras que le dijo Pablo a Timoteo. Óyeme, Dios te prepara. Dios te prepara. Dios quiere que todos nosotros encontremos el propósito de vida con un estilo de obediencia y de ir a predicar el evangelio de Jesucristo. La palabra que le dice Pablo a Timoteo en 2
de Timoteo, capítulo 4. Si no tienen Biblia, levanta la mano y le llevamos una. Dice desde el versículo 1. Escuche: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Eso es grande. Mira, esto es grande. Yo te estoy diciendo, mira, mejor que ve a ver qué tú vas a hacer ahora, porque hay personas que van a ir camino al infierno. Sus vidas van camino al lago de fuego. No hay excusa que no se le predicó el evangelio. No hay excusa que yo no entendía. Pero ahí dice, mira, Él va a juzgar, a Él que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice a ese joven: predica la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí hay algo grande, porque hoy no se permite reprender. En mi tiempo sí se reprendía. Yo recuerdo con 15 y 16 años, y no fue en uno ni dos las veces que a mí me llamaron la atención y hasta me reprendieron demonios y había que reprenderlo, y a los jóvenes les decían: venga, vamos a orar porque te veo algo raro. Ahora, aún a un familiar le dice usted algo y dice: ¿y por qué tiene esa tía que meterse conmigo? A los niños hay que enseñarle que ellos tienen que ser niños sujetables. Tienen que enseñársele a los niños desde pequeños, hay que enseñarle a ser ellos, a desarrollar la capacidad de ser enseñable. Porque lo más difícil es una persona que no es enseñable. Lo primero es que no escucha. Hey, amigo, escucha. Si hay algo que me gusta de este fin de semana, del retiro que tienen los jóvenes, que no es mucho activismo, que es ponerlo en solitud. Porque a veces este aparato no solamente a los jóvenes que lo disloca, que lo pone, que lo trastorna, aún a nosotros mismos. Usted le ha dedicado un tiempecito extra y al final dice: ven acá, ¿y en qué que yo estoy? No me diga. Es un instrumento peligroso. La situación es un poquito intensa, pero le dice: mira, Timoteo, llega un momento que tú vas a tener que reprender. Y dice: ay, Timoteo, pero es que ¿me van a dejar la iglesia vacía? Sí, porque si se van uno, el otro se va a llevar el otro. Me van a dejar la iglesia vacía. Pero dice: reprende. ¿Y cuándo? A tiempo. ¿Y cuándo? Afuera de tiempo. ¿Cómo? Pero ¿cómo es que me están llamando tanto y que me están diciendo, me están recordando el culto, la oración? Es tiempo de oración. Pero yo no sé. La Biblia dice: mira, empújalos a entrar. Empújalos. Y es una responsabilidad no pastoral. Es una responsabilidad de todos. Y llegó un momento que el Señor, Pedro, que sabía que Dios lo había llamado y tenía un propósito muy grande con él. Y el Señor le dijo: Pedro, pero tú me amas. Y le dice: cuida mis ovejas. Tú me amas, cuida mis ovejas. Pero ¿qué es lo que te está pasando? Tú sabes que te amo. Entonces vemos aquí que ¿por qué le dice eso? Que exhorta con toda paciencia y doctrina. Te voy a decir por qué, porque lo dice ahí. Porque vendrá, puede leerlo, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Yo puedo terminar aquí el mensaje. Haz obra de evangelismo. Haz obra de evangelismo. Wow. Busca de Dios, porque Él te va a poner un camino de rosa. Acércate a esto. Pues te dicen
lo que hacen es, ¿sabe qué? Un buen maquillaje. Las redes están llenas de maquillaje. Hay ahora una corriente. La corriente que hay ahora es: no debes de congregarte. Estás haciendo rico a los pastores. No haga. Que el Señor reprenda al diablo. Vaya y busque los libros de la iglesia. Es necesario una institucionalidad, porque la Biblia en Hechos dice que para el Señor organizar lo diríamos el sacramento de tomar la cena del Señor, eso tenía que institucionalizarse, levantarse ancianos en una iglesia, organizarlo todo. Hermanos, la iglesia tiene que ser, como dijo Pablo, cartas abiertas. Usted quiere chequear algo, chequéelo. Pero ¿qué está pasando? Si hay algo que ahora mismo el enemigo está atacando, es que no hay que congregarse, que te están engañando. Pero ¿y la palabra qué te está diciendo? ¿Qué dice la Escritura? Que de 7 iglesias solamente 2, quizá 1.5, eran aquellas que le agradaban. Y la que el Señor admira era una iglesia pequeña. No era una iglesia llena de luces. A mí hay una persona que me dijo: ay, pero esa qué fea es su plataforma donde predican. Óyeme, pero no hay luces, no hay mucha cosa, no hay. ¿Y qué es lo que tiene que circular? Es la palabra de Dios. Usted está abierto a tomar una disposición de lo que dice la Escritura. Eso fue lo que le dijo, oye, este joven que también fue alguien que hizo un buen trabajo como lo fue Timoteo. Y si usted va a Hechos capítulo 17, entonces usted se va a encontrar qué es lo que yo debo de decir. ¿Qué fue lo que llevó Pablo a la iglesia de Tesalónica? Ustedes pueden buscar en Hechos 17, lean conmigo, por favor, los versículos del 17 en adelante. ¿Qué dice? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Interesante. Siempre lo he dicho. Jesús primero dijo: yo voy a las ovejas perdidas de Israel. Y en una dijo: oye, espérate, yo sé que tú tienes tu necesidad y tú quieres que yo te sane, pero primero yo tengo que atender a lo mío. Ay, no, yo me voy a una iglesia en Anglo. Ahí nadie me molesta, ahí nadie me tiene que llamar ni recordar a un culto, ahí nadie me conoce. Eso no es comunidad, ¿entiende? Tú le puedes buscar un espectáculo, a menos que tú no te involucres. No voy a decir que eso está mal. A menos que tú no estés involucrado de lleno, cuidado, porque la Biblia dice que por algo Dios permitió que tú y yo naciéramos con el lenguaje hablando español. Seamos honestos, ¿a quiénes primero tenemos nosotros que alcanzar? ¿A quiénes tenemos nosotros que alcanzar, pueblo de Dios? ¿Tú conoces a alguien que habla español? Pero por lo menos conocen gente que habla en español. Sí, todos conocemos aquí en Canadá gente que habla en español. Es muy bueno. Hubo un tiempo, pastora, yo estoy llamándola porque yo quiero que usted ore por mí. Digo yo: pero mi hija, pero si usted tiene ya años que usted ya está en otra iglesia, it's okay, dígale al pastor. Vaya, no es que nada, hermanos, tenemos que tener coherencia con el evangelio. Ay, pero es que yo no sé porque yo no hablo bien el idioma. Entonces búsquese una iglesia donde alguien le pueda pastorear. Ahora, ¿qué dice aquí? Que Pablo, en el versículo 2 de Hechos 17, y Pablo fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Y qué fue lo que él dijo? Declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Óyeme, pero yo diría que hay que revisar. Nosotros como creyentes tenemos que revisarnos. Y yo decía a un grupo en esta semana, creo que en el de la oración, eso da miedo. Gente que son nuevos creyentes y a la hora de celebrar la cena del Señor, ay, eso no va conmigo. Oh, que hay Santa Cena hoy. Ay, yo no sé de eso. ¿Sabes qué? Es un irrespeto a la obra que hizo Jesucristo por ti y por mí. Porque si tú sabes que en la congregación donde tú sientes que eres parte, el primer domingo de cada mes se celebra el culto más glorioso. Ay, no, es que yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios haga esto conmigo, pero ignora, no aprecia la celebración de la Santa Cena. Por eso dice la Biblia que hay muchos muertos, otros están débiles, otros están descarriados y otros van camino al infierno. Pero ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Cuál fue el mensaje que Pablo le llevó a los de Tesalónica? Le dijo lo siguiente, le dijo lo que tú y yo le podemos decir a cualquier hispano. Mira, él expuso las escrituras, pero lógico, ay, es que me da trabajo entrar a la enseñanza bíblica de los miércoles, es que me da trabajo ir a la iglesia. Y entonces, de alguien te tiene que estar alimentando, pero no de la palabra. No de la palabra. La palabra es la palabra. La palabra, Jesús lo que hizo fue que expuso la palabra, explicó la palabra, y es lo que tú y yo hoy esperamos. Y yo sé que a veces muchos dicen, hey, termíname porque el culto termina antes de la 1 y ya yo me quiero ir. Pero si este es el alimento de vida, si ese es el alimento, ¿cuál fue el mensaje? Que Jesús sufrió, que Él padeció, que resucitó de los muertos. Y Él dice, y a Él es que yo anuncio. ¿Y a quién es que yo anuncio? Que Él es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Salvador del mundo. Significa que si tú estás con la soga al cuello, tú encontraste al Salvador. Y ahora tú tienes que buscar a otros para que ellos puedan anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Volvamos a Tesalonicenses. ¿Qué dice entonces el versículo 8? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Lo que vas a encontrar que divulgar la palabra, expandir la palabra. ¿Y cómo? Extendida la palabra. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que la hemos recibido y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Óyeme, no solamente le predicó a aquellos que estaban en la sinagoga, que estaban reunidos, no solamente le predicó a los judíos, sino que le predicó a gentiles. Y esos gentiles vivían bajo un sincretismo religioso. Oh, la diosa Diana, oh, este es el dios de esto. Y te va a Europa y se encuentra con esas grandes estatuas y la gente tomando fotos. Y si hay esto, oh, mira por aquí este y mira el otro. Y él dice, pero qué hay, esos son trozos de barro, eso no tiene nada, eso no tiene vida. ¿Qué fue lo que le impactó? Que tanto judíos como no judíos, ellos hicieron un cambio de vida y sin palabras entonces predicaron el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros podemos pensar que hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, el Señor está ministrando y nos está diciendo que nosotros tenemos, hermanos,
que ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ir a anunciar a Jesús. No son los ángeles a quienes Dios llamó para predicar el evangelio. Tú y yo podemos encontrar un propósito de vida. Tú y yo podemos encontrar, y yo te voy a decir algo, y yo creo que en estos 3 últimos domingos yo te he hablado de ese versículo de Mateo capítulo 28, el último capítulo del evangelio de Mateo. Siempre nos gusta que dice: y yo estaré con usted el resto de su vida. Es decir, la presencia de Dios. ¿Tú quieres la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién quiere la presencia del Espíritu Santo? Si tú tienes la presencia de Dios, entonces ve, dice, entonces ve, sal, ve, corre, sal. Y tú quieres confirmar lo que te estoy diciendo, búscate a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Ay, aquí es algo que te confirma una vez más, que es muy lindo decir: oh, ya el Señor me llama que somos sacerdotes, somos una nación santa. Yo soy esto para engrandecernos. Dice lo siguiente: mas vosotros sois, pueden leerlo conmigo, ¿qué tú eres? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto creen que Dios nos está llamando a dejar la tiniebla, a dejar la mentira, a dejar el chisme, a dejar la falsedad, a dejar la doble cara, a dejar un doble mundo? Dios te está llamando a que encuentres un propósito de vida, y tu propósito de vida está en tú anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El propósito de vida está, sí, es congregarte. Si no te sientes cómodo, búscate una iglesia que te pueda congregar, que pueda ir todos los domingos. No puedes, mira, no vaya, mejor no vaya a una iglesia, no puedes. Si tú tomas la situación, tómala en serio. Pero ¿para qué existen las iglesias? Es para volver a ver los brazos del Señor, los pies de Jesús, visitar al enfermo. ¿Cuántos quieren ir a visitar a algún enfermo en un hospital? ¿Cuántos quieren involucrarse con algún niño que tiene una situación que necesita ayuda de un padre? ¿Cuántos quieren ayudar a los pobres? ¿Cuántos quieren ayudar a un inmigrante? Hay mucho trabajo, que ese fue el mensaje. Tú puedes ser parte del plan de Dios. Inclina tu rostro. Oh, bendito sea tu nombre. Padre, gracias por tu mensaje, porque no son palabras humanas, es tu palabra. Es que tú nos estás motivando. Es que tiene que haber un corazón que arda. Tiene que haber una lámpara que se encienda. Y dice la Escritura que si tú tienes una lámpara, tú no la vas a esconder. Tú no la vas a esconder. Tú la pones como si fuera en un monte, para que todo el mundo vea la luz tuya y puedan glorificar tu nombre. Por favor, Señor, en esta mañana hacemos un llamado de arrepentimiento, un llamado de poder decir que, como dice, ¿cómo podemos nosotros concluir este mensaje? Que si nosotros queremos la presencia de Dios, tenemos que compartir el evangelio. ¿Cómo puedo concluir este mensaje? Que si tú quieres agradarle a Dios, tú tienes que dar testimonio primero en tu casa, en tu trabajo, con los amigos, en tu lengua, que no te esconda, que no busque la manera de estar bien con otros, primero con Cristo y luego con tu comunidad. Tú tienes alguna historia que contar. De seguro yo tengo historia que contar de muchos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú puedes contar alguna historia de Cristo. Tú puedes unirte al propósito de Dios, porque dice que Él añadía lo que iban a ser salvos. Podemos nosotros traer a alguien el domingo y decir: hey, yo estoy aquí para animarte, hey, cuidado, ven. Oh, pero Dios va a glorificarse en tu vida y en tu familia cuando entienda que tu propósito va a ser encontrado con un espíritu de compasión. Recuerda que el evangelio es poder de Dios. ¿Quién no quiere un poder?
pero es poder para glorificar su nombre. Por eso dice que si tú estás en bien con Dios, mira, dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Si es Dios, quiere darle la salud. Si hay alguien que está atado, di la palabra y el Señor trae liberación. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el evangelio, un cambio. Tú vas a recibir la palabra, aunque sea en medio de tus pruebas y de tus tribulaciones, y tú podrás ser como dijo Pablo, o como dijeron la comunidad: este Pablo vino a trastornar esta comunidad. Padre, que en este mundo espiritual donde nos movemos, que trastornemos a un mundo perdido. Por favor, Señor, te lo rogamos. Aviva la obra en esta congregación. ¿Cómo es posible? Todavía hay asientos vacíos, que podemos traer a alguien, que podemos hablarle de Jesucristo. Ven, yo solamente quiero que tú escuches la palabra y el trabajo lo hará Él. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que necesita un cambio, si hay alguien aquí que todavía no conoce a Dios, puede levantar sus manos. Te invitamos para que venga y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que pueda confesar su nombre. En la confesión hay poder, y decir: mira, yo no quiero seguir esta vida así, yo quiero un cambio. Y ese cambio es que Cristo venga y more en tu vida. Cuidado si tú eres de los muchos llamados y pocos los escogidos. Cuidado si no hay seña de que el Espíritu Santo vive en ti. Porque si el Espíritu Santo vive en ti, la pasión va a crecer, y yo estaré contigo todo el resto de mi vida. Y dice: hey, espérate, tú no eres cualquier cosa, y aún tus problemas tú sabrás cómo manejarlo, y el de tu familia, porque tú eres real sacerdocio, tú eres una nación santa, tú eres un hombre y una mujer escogida para anunciar que ya tú no estás en la tiniebla, ya tú estás en la luz. Gracias, Señor. Bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Puesto de pie, démosle la gloria a Dios. Necesitamos avivar la fe. Necesitamos conectarnos. Estos asientos vacíos, esto hay que llenarlo, hermano. Pero no para la gloria de un hombre. Es que la gran comisión es traer a otros para que ellos conozcan a Cristo y puedan sus vidas ser transformadas. Oremos para que Dios nos dé una semana de bendición, de cobertura por nuestros jóvenes. Oye, qué bendición, casi una cantidad enorme de jóvenes, 16 de acá. ¿Tú te das cuenta? Yo siempre le he dicho a los padres: mira, cosas que yo no podía cambiar cuando estaba criando los hijos, calladita, lo metía. Yo creo que no sé en cuántas iglesias, porque como trabajé como misionera y andaba en todas las iglesias, entonces me llevaba. Y de verdad que vale la pena. Cuando tú no puedes bregar con ellos, el Señor sabe cómo bregar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por este servicio que fue para ti. Te rogamos que tu bendición, la que no añada ni dolor ni tristeza, es la que queremos. Mira, algunos que van a salir de viaje